momentos damos la bienvenida en nuestros estudios a la doctora Minenxu Corcoy. Ella es profesora de la Universidad de Barcelona, experta en bioética, trabaja en la Universidad de Barcelona en un observatorio de bioética y derecho, también en un programa de maestría sobre bioética y derecho. Visita por temas académicos la ciudad de Cuenca. Muy oportuna la presencia de la doctora Corcoy, a quien damos la bienvenida. ¿Qué opina usted sobre este tema que es polémico en todos los países en los que se lo trata? Bueno, pues muchas gracias por poder estar aquí y expresar mi opinión. Es un tema polémico y es un tema conflictivo, eso no es discutible, pero yo creo que la situación en general en Latinoamérica y en particular en Ecuador, en relación con este tema, creo que es insostenible. ¿Es un asunto que tiene que ver con ideologías, con pensamientos políticos? Yo creo que tiene mucho más que ver con ideología religiosa. Es decir, porque eso se ha visto claro en muchos países cuando se ha hecho la discusión sobre la legalización, que yo no hablo de aborto, hablo de interrupción voluntaria del embarazo, porque el aborto siempre será castigado. Es decir, cuando alguien provoca un aborto contra la voluntad de la mujer, eso se castiga en todos los países. Aquí estamos hablando de interrupción voluntaria, es decir, aquí juega un elemento fundamental, que es el principio, el derecho a la libertad, el derecho a la autonomía de la mujer, y ahí es donde surge el conflicto. Y lo que se ha demostrado cuando se ha votado en muchos países, en España en concreto, que se dio libertad de voto a los diputados porque había diputados del Partido Popular, que es la de mayor derecha, que querían votar a favor de la legalización, y diputadas del Partido Socialista que querían votar en contra. Es decir, que yo creo que más que político, que también tiene connotaciones, pero normalmente la derecha siempre tiene más connotación religiosa, pero es un tema muy personal y muy vinculado a la religión. ¿Cuál es un poco el esquema, el mapa, si es que podemos hablar del tratamiento de este tema en países europeos, y luego podríamos pasar a cuál es el mapa en Latinoamérica? En países europeos es muy uniforme, cambian algunos elementos, pero en todos ellos, creo menos Irlanda, existe el sistema de plazos, que creo que es el fundamental. El sistema de plazos supone que hasta determinada semana la mujer decide libremente. Se entiende que hay una protección progresiva del feto, es decir, se va protegiendo más conforme va avanzando en su formación, y por tanto se entiende que en las primeras semanas el conflicto cae a favor del derecho a la libertad, el derecho a la decisión, a la autonomía de la mujer. Entonces, en todos los países menos Irlanda existe el sistema de plazos. Lo que cambia son los plazos, es decir, por ejemplo, en Portugal son 12 semanas, que es uno de los menores, en España son 14, hay otros que son 16, 18 y hasta 22 en Holanda, lo cual a mí personalmente, que estoy a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, 22 semanas me parece exagerado, porque si estamos hablando de la autonomía de la mujer, pues la mujer tiene que decidir. Es este sistema de indicaciones, pero siempre conjuntamente con el de indicaciones. ¿Qué papel juega un tema que es biológico, que es ético, que es filosófico, sobre en qué momento comienza la vida? Bueno, eso es más bien filosófico, yo creo, porque la vida hay quien entiende que comienza con las células madre, ¿no? Que incluso hay que proteger a las células madre. Hay quien entiende que cuando ya existe el embrión, cuando ya se ha unido el óvulo con el espermatozoide. Yo no discuto eso, es posible que sea así, quiero decir, el concepto de vida es muy relativo, lo que tendríamos que hablar de vida humana, en el sentido de persona. Entonces, la cuestión es cuándo podemos afirmar que es persona, pero yo creo que independientemente de eso, que hay quien dice desde la concepción, en todo caso, eso desde una perspectiva penal, no se podría condenar nunca porque no sabemos si hay embarazo, no sabemos cuándo se ha concebido, que yo sepa actualmente con los conocimientos médicos, creo que son 4 semanas, hasta las 4 semanas de la concepción no se puede saber que la persona realmente está embarazada. Por lo tanto, en ese marco, creo que en ningún caso se podría condenar. Estoy hablando desde una perspectiva penal. Pero independientemente que consideremos que la vida humana se protege desde ese momento de la concepción, se plantea un conflicto. Se plantea un conflicto con los derechos de la madre, con los derechos de la embarazada, con su derecho a decidir, con su derecho a cuándo quiere estar embarazada, cuándo quiere tener un hijo o cuándo puede, porque muchas veces es cuestión también de posibilidades reales, de poder cuidar realmente a ese niño. Y este es un tema fundamentalmente de derechos.
Es de derechos, es un conflicto de derechos. Es un conflicto de derechos claro, y le voy a poner un ejemplo que creo que se entiende muy fácil. En España, en la época franquista, que por supuesto no estaba autorizado el aborto en ningún caso, se hacían abortos en el sistema de salud pública en los casos que se llamaban de estado de necesidad. ¿Cuándo? Cuando había peligro para la vida de la madre. Y es por una situación de conflicto. Ahí era la vida, no era solo la libertad, era la vida. Pero bueno, se hacían abortos pues de 20 semanas o de 22 semanas. En Ecuador, a fines del siglo XIX, en el gobierno de Eloy Alfaro, se puso ya en la Constitución ecuatoriana y se decidió que Ecuador sea un Estado laico. Usted tiene su punto de vista en el sentido de que se trata más de un tema religioso que un tema político, estos enormes debates que se abren en cada uno de los países. ¿Qué connotaciones tiene o trae esta situación? ¿Qué escenario crea el hecho de que un país esté en su constitución, que ha sido ratificada en la nueva constitución del 2008 como un Estado laico? Creo que es muy relevante, es decir, porque las cuestiones religiosas, que es cuando la vida la da Dios y Dios la quita, etcétera, etcétera, eso no puede entrar en un Estado laico. Lo que tiene que haber es una discusión jurídica, por un lado, de conflicto de derechos, y por otro lado también médica. También es importante la visión médica que nos diga, por ejemplo, en qué casos para la madre va a ser menos, o para la embarazada, mejor dicho, va a ser menos lesivo ese aborto, porque eso en España, por ejemplo, se miró mucho con el sistema de plazos para que pudieran ser interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas y no terapéuticas, porque también eso supone un grave daño para la madre cuando se va avanzando en el embarazo, ¿no? Por tanto, hay aspectos médicos, hay aspectos éticos y hay aspectos religiosos. Respecto al aspecto religioso, creo que es algo que en un Estado laico tiene que ser individual de cada persona, y que no se penalice el aborto no implica que la persona que cree que debe llevar adelante el embarazo en todo caso lo pueda hacer. Es decir, no estamos obligando a mantener el embarazo en todo caso, si lo que estamos diciendo es no castigar en aquellos casos que la persona no quiere seguir adelante con el embarazo. Más allá de esta legalización, pondríamos entre comillas, del aborto en caso de violación, hay otras situaciones que están consideradas en la legislación internacional que hayan sido aceptadas en otros países. Sí, por supuesto. En todos ellos está la salud y la vida de la madre, el riesgo para la salud y la vida de la madre, y las malformaciones, la que se conoce como indicación eugenésica, que son malformaciones graves del feto. Y por supuesto lo que me parece más grave es que se obligue a continuar con el embarazo con malformaciones, que es un feto inviable, que no va a poder vivir nada más que 2 horas, 3 horas o una semana. Eso me parece que es una tortura. Es decir, no es que deba legalizarse, es que obligar a una persona a seguir adelante con el embarazo cuando sabe que es inviable, desde mi punto de vista eso es una tortura. ¿Cómo evitar dejar puertas abiertas? Discrecionalidad en las decisiones que pueden tomarse en un tema tan delicado. Yo creo que eso es uno de los temas que siempre se ha dicho, como en el tema de la eutanasia, la pendiente resbaladiza. Lo que se ha demostrado es que ha funcionado perfectamente la legalización, que no ha aumentado el número de abortos, que lo que ha disminuido enormemente son las muertes de mujeres embarazadas, que lo que ha disminuido son niños abandonados. Es decir, las consecuencias han sido muy positivas, hasta el punto que en España, por ejemplo, cuando tuvo mayoría absoluta el Partido Popular, no se le ocurrió modificar la legalización. Lo único que hizo fue cambiar un aspecto muy concreto, que era si había que informar a los padres o no de menores. En la legislación anterior a esta última reforma, a partir de los 14 años no había que informar a los padres, porque se entendía que si la chica no quería informar era porque había algún problema en la familia, que incluso a lo mejor el embarazo provenía de la familia. Y el Partido Popular único cambió que es hasta los 16 años. Es decir, hasta los 16 años no hay que informar hay que informar a los padres, y a partir de los 16 no. Es el único cambio que hizo, porque realmente vio que en la sociedad eso estaba funcionando, que no planteaba ningún problema y que no habían aumentado en ningún caso el número de abortos. ¿Qué posición, qué lineamientos, qué observaciones hacen sobre este tema organizaciones internacionales como las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud? Todas ellas defienden la legalización del aborto en determinados supuestos, todas ellas. O sea, pero no solo en la violación, es que en la violación es tan indiscutible que creo que es que se le llama, bueno, en España se ha quitado, porque al introducir el sistema de plazos,
no es necesario realmente, porque la violación, eso es verdad lo que ha dicho esta señora, que no se ha establecido aquí un plazo, es decir, se dicen casos de violación, pero no se dice hasta qué mes del embarazo. Entonces, en España, cuando estaba el sistema de indicación por violación, indicación ética se le llamaba por violación, era hasta las 12 semanas. Como ahora existe el sistema de plazos hasta las 14 semanas, se entendió que esa indicación carecía de sentido y se ha eliminado el Código Penal, y en general está eliminada de los códigos penales en los que hay sistema de plazos, porque se entiende que ahí la mujer tiene que decidir lo que quiere hacer, si seguir adelante con ese embarazo o no, y tiene ese plazo para decidir. Háblenos un poco sobre su actividad académica en su universidad, la Universidad de Barcelona, en donde nos ha señalado usted se mantiene un programa permanente de maestría en bioética y derecho. ¿Cuál es el enfoque de esta carrera o de esta disciplina? De estas disciplinas el enfoque esencial es que es laico, porque en materia de bioética se ha producido una situación que muchas personas desde la religión, desde la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, por lo menos en España, se han, vamos a decir, apoderado del tema de bioética, y entonces plantean una bioética que no es bioética, que realmente es en todo caso ética de la religión católica. Es decir, introducen esos principios y manipulan el concepto de dignidad, manipulan el concepto de autonomía, etcétera. Entonces, por eso se quiso, en este caso, cuando se organizó, que ya fue a principios de los años 90, o sea que es un máster que es de los primeros máster que se implantaron en España cuando se creó esta figura de las maestrías. Bueno, allí se llaman máster, pero es lo mismo que la maestría. Se quiso que hubiera una bioética laica. Una bioética que se fundamentase en principios de los derechos humanos, los derechos fundamentales, etcétera, no con connotaciones religiosas. Ese es el núcleo de la cuestión, y entonces se entendió que en un Estado democrático y de derecho el derecho tenía que estar incluido, porque en principio se trata de un derecho democrático, un derecho aprobado por la sociedad, y que por tanto el derecho tiene que estar ahí, se tiene que tomar en cuenta, sobre todo, por ejemplo, el derecho constitucional, la protección de los derechos fundamentales, etcétera. Por tanto, por eso se llama bioética y derecho, excluyendo la vertiente religiosa y poniendo el acento en el aspecto jurídico, pero jurídico en el sentido de partir de un Estado democrático en el cual las leyes se han votado democráticamente. Culminemos con otro de los temas enormemente polémicos que se discuten en países del mundo. Este debate no ha llegado aún a Ecuador, el de la eutanasia, pero entendemos que ha tenido enormes avances en este tema en Europa. Por supuesto, desde mi punto de vista, que he trabajado los dos temas, me crea menos conflicto la eutanasia. Es decir, la eutanasia se pueden plantear casos muy diferentes, pero la eutanasia en el caso de una persona que es capaz, que tiene mayor de edad y que decide que en esa situación no quiere seguir viviendo, me parece insostenible que no se ayude a morir. Es decir, yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación al Derecho a Morir Dignamente. Es una asociación que se fundó en Barcelona hace ya muchos años por un filósofo hispano, es decir, de procedencia india y catalana, Salvador Pàniker, y al cual pertenecen muchas personas allí en Barcelona y en el resto de España, que promovía precisamente la posibilidad de morir dignamente. ¿Por qué? Porque morir libremente te puedes suicidar, te puedes tirar por la ventana, pero lo que se trata es de ayudar a morir bien. Que además el concepto de eutanasia es ese, el significado en griego de eutanasia es morir bien, morir dignamente. Ese es el significado. Claro, porque pueden decirte, pues mátese usted si quiere. No, es que yo quiero que me ayuden, de que sea una forma no dolorosa, que sea una forma digna, que me pueda despedir, etcétera. Entendemos que usted habla siempre con ayuda de profesionales en medicina, profesionales de la salud. Yo entiendo que debería ser con profesionales. Digo que debería ser porque en España, cuando se introdujo un precepto en el Código Penal, que era precisamente lo que propuso la asociación esta al derecho a morir dignamente, por eso la he nombrado, porque ha tenido mucha importancia, se introdujo ese precepto, pero no se acompañó de una normativa que explicase cómo se debería hacer, en qué casos, con qué plazos, etcétera. Y eso en los demás países sí que está. Siempre es por profesional médico, en unos es con 2 profesionales médicos, en uno con un profesional médico que no sea el mismo que lleva al paciente. Hay distintas opciones, pero siempre por profesionales médicos. En España, en principio, está prohibida la eutanasia activa directa, pero todas las demás no. Con respecto a este tema, ¿qué tipo de reflexiones, de argumentación, de debates se han armado relacionados con el juramento de Hipócrates, que continúan haciendo los médicos al terminar su carrera? Hipócrates no decía eso. Hipócrates decía que el médico estaba obligado al mayor beneficio del paciente, es decir, a conseguir lo mejor para el paciente, no a alargar la vida del paciente. No a defender la vida a ultranza. No.
Es que el pobre, yo me da pena Hipócrates, pobrecito. Estuve en Éfeso, que es donde estaba Hipócrates, y ahí tienen toda la información absoluta, en todos los sitios está, si se lee bien lo que dijo Hipócrates. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. No sé si algún mensaje adicional quiere entregar ustedes a los oyentes que le escuchan en el sur de Ecuador. Bueno, pues yo espero que Ecuador sea uno de los países latinoamericanos que primero tenga una regulación más acorde con el siglo XXI en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Bien, queremos agradecerle nuevamente la presencia de la profesora Mirenxu Corcoy. Ella se pertenece a la Universidad de Barcelona y es experta en Derecho y Bioética.